Amén. Y le damos un fuerte aplauso a aquellas personas que se están conectando a través de las redes sociales y Dios nos va a hablar. Si me puedes ayudar, Lucas 13. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios por cada persona que trabaja en este ministerio. Multimedia, cafetería, porteros, servidores, ministerio de adoración, de danza. Gracias a todos que son parte de este maravilloso ministerio. Los felicito por involucrarse en la obra. Y multimedia, atento porque yo voy a estar leyendo prácticamente desde acá y quiero que ustedes me vayan siguiendo. Pero veo, se ve que hubo un milagro, veo ahora. Ajá. Lucas 13, 10 al 16. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu ¿de qué? Enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Seguimos. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Mire qué hermoso milagro. Y glorificaba a Dios. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar y en estos pues venid y sed sanado. Y no en el día de reposo. Mire qué religiosidad, qué mente cuadrada, lamentablemente, que enfocado la religión, un concepto totalmente incorrecto, lo habían encajonado en una mentalidad y el Señor viene y rompe con todo eso. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre y lo lleva a beber. 16. Y esta hija de Abraham, note cómo la cataloga, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos una creyente. ¿Por qué? Porque se estaba congregando, estaba en la sinagoga. No era una mujer que andaba en la calle perdida. Vemos una mujer creyente que se estaba congregando. Y creyente porque aún el Señor Jesús la cataloga, que le dice esta hija de Abraham. No dice impía, perdida, una persona inconversa. No, la califica como el propio Señor Jesús, como esta hija de Abraham. Estás viendo una persona que se congrega, una persona creyente, una persona de fe, pero aún así estaba pasando por enfermedades. Persona que se congregaba, una persona de fe, temerosa de Dios, pero aún así estaba pasando por un problema de enfermedad. Bendita intervención del Señor que trae esa hermosa sanidad. Creo que uno de los errores que cometeríamos nosotros como ministros es venir y decirle a la gente: venga y viva este camino de fe, que todo va a ser color de rosas. Sería un error que cometeríamos. ¿Por qué? Porque se pasará por luchas, por adversidades, por circunstancias difíciles. Un error grave que cometeríamos, decirle: venga a los caminos de la fe, que todo va a salir bien, todo hace color de rosa. No, y hoy lo vemos. Una mujer creyente, calificada como hija de Abraham, pasando por un problema de enfermedad. ¿Por qué cometeríamos un grave error? Porque si presentamos un evangelio así, a la persona le traería desilusión. Se sentiría engañada y sobre todas las cosas no le estaríamos dando herramientas para enfrentar ese tipo de adversidades. Se siente engañada. Al final me dijeron una cosa, vengo y estaba sufriendo en el mundo, vengo a los caminos del Señor y sigo sufriendo. Pasaba luchas en el mundo, adversidades, vengo a los caminos del Señor y sigo pasando luchas. Entonces cae en una desilusión, se siente engañada. Y como le digo, no le estaríamos dando las herramientas correctas para poder enfrentar esas situaciones. Déjeme decirle que el cuerpo lamentablemente va a atravesar por situaciones de enfermedad. Pastor, no me diga eso. Tranquilo, que aquí salimos sanos todos. Salimos sanos, pero déjeme decirle, ¿por qué? ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque estos días yo estuve bastante enfermo. Quizás no se dio cuenta porque uno trata, pero tuve con una bacteria que qué paliza que me dio la bacteria. Pastor, ¿y por qué no lo dijo para que oremos? Yo me imagino que están orando sin necesidad que yo les diga.
sin necesidad que yo les diga. Pero hoy, bendito Dios, fueron como 3 semanas. ¿Qué 3 semanas terrible, horrible? Pero todo esto me llevó a esto. Dios me hizo pasar por el desierto y en ese desierto Dios me dio esto. Bendito Dios. Entonces digo, bueno, se lo voy a enseñar a la iglesia. Vamos a leer Salmo 32. Como veo de acá, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mire qué convicción. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 107, 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué bonito. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes por estas hermosas promesas. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Ya hablamos del Nuevo Testamento. Hablamos del Antiguo Pacto, el primer pacto, el Viejo Testamento como conocido, y vimos en los Salmos promesa. Ahora hablamos del Nuevo Testamento. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué? Y sanarán. Lucas 9, 1 y 2. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad para todos, sobre todos los demonios, y para sanar, ¿qué? Todas enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, ¿y a qué? Y a sanar enfermos. Dale un fuerte aplauso al Señor por esas promesas. Te tienes que gozar por eso. Bendito sea el Señor. Vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos que el deseo de Dios es intervenir para traer sanidad. Lo reflejan sus promesas. El deseo de Dios es intervenir para traer sanidad. Y déjeme decirle que estamos en un cuerpo. En un cuerpo donde se puede padecer enfermedades, hay cambios hormonales, la persona puede llegar a enfrentar situaciones en la salud, y bendita misericordia del Señor que interviene y esas promesas para traer esa sanidad. Pero también tenemos una responsabilidad nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad? De cuidarnos. ¿Está bien por esas promesas? Muy bien por esas promesas eternas que el Señor ha establecido de intervenir en nuestra vida para traer sanidad. Pero tenemos una responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Mateo capítulo 8, verso del 1 al 3. Vamos a leer muchos versículos. No sé si les pasa que cuando lees muchos versículos estás atento en los primeros, pero ya cuando vas como el quinto, sexto, ya estás pensando en las papas que hay que cocinar en la casa, la ropa que lavar. Así que estéme atento, no se me vaya. No sé si les pasa o me pasa solo a mí eso. No, pastor, le pasa solo a usted. Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note la pregunta. Qué convicción del leproso que estaba enfermo. Ustedes saben que lepra en ese momento no es que el tipo iba a tener una infección y iba a ir al hospital a ver a la guardia del hospital, a emergencia para que lo atendieran. Señoras y señores, era vivir por fe. Era vivir por fe. Ante esa situación no había emergencia, no había hospitales. Era buscar esa sanidad. Pero qué convicción que va al Señor Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes sanarme. No le pregunta si puedes. Estaba seguro, una convicción de que el Señor lo podía sanar. Si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Bendito Dios. ¿Sabes por qué? Bendito, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Nos gozamos con estas hermosas promesas, historias bíblicas que también son para nosotros. ¿Qué es lo que destaco aquí del leproso? Que el leproso buscó la fuente correcta. ¿Cuál es la fuente correcta? El Señor.
¿Por qué? Porque ante la aparición de una enfermedad, lamentablemente gente no busca la fuente correcta. ¿Qué fuente busca? Tristemente, la depresión. ¿Por qué? Porque es el impacto de una enfermedad. Y déjeme decirle que lamentablemente hay muchas enfermedades que es impactante. ¿Por qué? Porque ante un cáncer no es solamente la parte de la salud corporal, el cuerpo, el que es afectado. Es afectado la parte psicológica. ¿Por qué? Porque está enfrentando una enfermedad supuestamente que puede llegar a hacer mucho daño. Entonces no es solamente la parte corporal, sino la parte, la parte emocional. Y lamentablemente mucha gente ante un diagnóstico de enfermedad o enfrentando una enfermedad toma un camino incorrecto. ¿Cuál es el camino que toma? Toma el camino hacia la depresión. Y leyendo todo esto y capacitándome, dice que muchas veces la enfermedad no ha cumplido su ciclo todavía y la persona ya murió. ¿Por qué? Por la depresión. Se le cayó tanto el sistema inmunológico, fue tan impactante la noticia que la persona se dejó caer, ya, se dejó morir. Y quizás la enfermedad no había cumplido ese proceso de llevar lamentablemente a la muerte a la persona. Pero fue tan impactante la noticia que la persona se cayó, o sea, dejó de pelear por la vida. Y lamentablemente mucha gente toma ese camino. Otros toman otro camino incorrecto. ¿Cuál es? De cuestionar a Dios, sentar a Dios en la silla del acusado y decirle, ¿por qué me pasó esto? Al final, esto es injusticia. ¿Por qué? Y comienza a cuestionar a Dios. Es un camino incorrecto. Estoy bien con la hora, sí, quiero ir con mi... Estoy bien. Bendito Dios. Entonces, la persona toma un camino incorrecto. ¿Cuál es? Dejarse vencer, caer en una profunda depresión, o tomar el camino de cuestionar, sentar a Dios en la silla del acusado, y un camino totalmente incorrecto también, que no va a traer restauración. Bendito Dios por esa gente aquí, como vemos el leproso, que buscó la fuente correcta de la restauración. ¿Quién es la restauración? El Señor Jesús. Bendito Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos muestra ahí? Una acción, una operación correcta del enfermo. Buscó la fuente de sanidad. Y mucha gente está atravesando problemas de enfermedad y mucha gente, lamentablemente, nos enfrentaremos a estas situaciones, señoras y señores. ¿Por qué? Pero tranquilo, no quiero... Ay, pastor, yo vine a escuchar que el Señor tenía una casa nueva, que tenía mi BMW, ¿ya? Tranquilo. ¿Por qué? Porque es importante edificar a la iglesia en este aspecto. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, ¿qué? Goza del bien. Y en el día de adversidad, ¿qué dice? Y ahí me quiero quedar. En el día de adversidad, considera, reflexiona, analiza. En el término futbolístico, a nosotros que nos gusta el fútbol, paren la pelota, muchachos. En el día de adversidad, reflexiona. En el día que se presente la dificultad, explora, analiza. ¿Por qué? Porque esto es una enseñanza que yo quiero llevarlos a la raíz. Porque si yo oro solamente por sanidad, y lo cual está muy bien y lo vamos a hacer, vamos a orar por sanidad. Pero si yo solamente oro por sanidad y no voy a la raíz, me estaría faltando algo. Si yo solamente reprendo espíritu de enfermedad, como está viendo en la Biblia que escribe espíritu de enfermedad, hay enfermedad que la traen los espíritus, yo reprendo eso, amén por eso, pero no estoy yendo a la raíz, estaría cometiendo un error. Por eso quiero llevarlo a la raíz. En el día de adversidad, considera, analiza, reflexiona. ¿Estás pasando por ese problema? Analiza, reflexiona. Y Dios me dio esta palabra cuando yo estaba pasando esos momentos. ¿Por qué? Porque no tomé el camino, ay, es una bacteria que me va a destruir. No.
No tomé el camino de cuestionar a Dios. Tomé el camino de buscar la sanidad en la fuente correcta, en el Señor. Y eran momentos muy incómodos. Estar enfermo es muy incómodo para el cuerpo. Pero me llevó a buscar en la palabra y reflexionar y buscar en esa incomodidad, buscar en la palabra. Y Dios me dio Eclesiastés 7:14 en el día de adversidad. Considera, reflexiona. Y me llevó a reflexionar para ir a la raíz, porque podría, Señor, me declaro sano en el nombre de Jesús y muy bien y lo tienes que hacer. Reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu inmundo que mueve la bacteria. En el nombre de Jesús yo lo reprendo. Amén y muy bien. Pero tengo que ir más profundo, tengo que ir a la raíz. En el día de adversidad, considera, reflexiona. Por eso la prédica la titulé, si me puedes ayudar con la prédica, Buscando la verdadera sanidad. Buscando la verdadera sanidad. Después compártalo, es muy edificante esta prédica. Ante la aparición de una enfermedad, a ver, lo primero que nos tiene que caer la ficha, no verla como un castigo divino. Ay, Dios me está castigando. Escuche, ante la aparición de una enfermedad, no verla como un castigo divino, como una injusticia y se comienza a fajar con Dios. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué esto es injusto y estoy tomando un camino incorrecto? No verla como una sentencia al sufrimiento, independientemente cuál sea el diagnóstico. No verla como una sentencia al sufrimiento. Ya, es ahí y ahí voy. No la vea como una injusticia, no cuestione a Dios, no lo mire como un castigo divino, no lo mire como una sentencia al sufrimiento. Quiero que vaya a la espiritualidad de la mano de Dios. ¿Cómo verla a la enfermedad? No tome el camino, la ruta, que es el fin de sus días hacia el sufrimiento. No tome ese camino. Cambie. Dirige su vida hacia Dios, la restauración y hacia la sanidad. No verla como ese castigo divino. ¿Por qué? Porque en la espiritualidad con Dios es un tiempo para corregirnos cuando se presenta la enfermedad. En el día de adversidad, considera, es un tiempo para reflexionar. En el día de adversidad, cuando se presenta la enfermedad, es un tiempo de sanar emociones. Porque muchas enfermedades son productos de emociones guardadas. Entonces, en el día de adversidad, considera, no verla como ese castigo divino, corregir nuestra vida, reflexionar, sanar conflicto, alinear nuestra vida al orden de Dios. Considera, se presentó un reporte médico, se presentó una enfermedad, no tomes el camino hacia el sufrimiento, toma el camino hacia la restauración, hacia la sanidad, donde tú reflexionas, a ver, ¿por qué caí en esto? ¿Qué hay en mí? ¿Qué emociones hay? ¿Qué actitudes hay en mí? ¿Qué comportamiento? ¿Qué hábitos que tengo que reflexionar para cambiar de expressway? Cambiar. No tengo que seguir por acá. Tengo que ir por el otro lado. Y quiero hablar de 3 puntos importantes para el proceso de sanidad de nuestra vida. Vamos a hablar del primer punto. Si me puedes ayudar con el primer punto, la correcta intervención de la medicina y la ciencia. Cuando aparece una enfermedad, un diagnóstico médico, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, no lo tome como primero, segundo y tercero, lo estoy diciendo, pero para que usted lo tenga en cuenta. Hablo como punto número 1, la correcta intervención de la medicina y la ciencia. Lamentablemente he escuchado muchas oraciones incorrectas. Señor, impongo mi mano sobre mí, donde ningún médico me va a poner las manos. Amén por la fe de la persona. Pero si yo entro en eso y Dios necesita la intervención de la ciencia para mi sanidad y mi restauración, estaría yendo por un camino incorrecto. ¿Por qué? Porque no le estoy permitiendo a algo que creó Dios para mi restauración que intervenga para el proceso de sanidad.
la correcta intervención de la ciencia y la medicina. Decir, no, Señor, que ningún médico me va... Hace muchos años una señora me llamó por teléfono cuando teníamos el programa de radio y me decía, pastor, yo quiero que ore porque estoy con una muela cariada y se me está infectando. Y yo no quiero que ningún dentista me ponga las manos. Que Dios... Y oré. No quiero afectar la fe de la persona. Dios lo puede hacer, claro que Dios lo puede hacer. Pero ¿para qué? ¿Para qué caer en eso? Si es ir a un dentista, ¿para qué estar sufriendo así? Si Dios dio conocimiento a la ciencia para poder trabajar en eso. ¿Que es caro? Bueno, que es caro pedirle la provisión a Dios. Pero ¿para qué estar sufriendo así cuando la ciencia puede intervenir y no cuestionar a Dios? Este punto téngalo en cuenta, no cuestionar a Dios porque interviene la ciencia. La ciencia es de Dios. El conocimiento médico es de Dios. Que hoy día se quiera ir por otro lado, por eso ponerlo en oración. Pero el conocimiento de la ciencia, de la medicina, de los médicos, de la enfermera es de Dios. Señoras y señores, yo lo he comentado, a mí me operaron, me abrieron atrás la espalda, tocaron vértebras, tocaron nervios y estoy caminando, bendito Dios por eso, bendito Dios por esos doctores que estudiaron esas carreras. Pero a lo que voy, para abrir atrás, para meterse, tocar arterias, venas, nervios, vértebras, solo Dios para un conocimiento así. Y quien ha pasado por una operación, señoras y señores, que te abran y saquen algo incorrecto o te sanen, provocan una restauración en el cuerpo, es solo Dios. Entonces no cuestionar a Dios porque interviene la ciencia. Y no cuestionar tu fe porque tiene que intervenir la ciencia. Al final le fallé a Dios. Le fallé a Dios. ¿Por qué? Porque yo pensé que Él me iba a sanar y tengo que ir al médico. Y que no cuestionen tu fe otros porque tienes que ir al médico. Porque una vez me encontré con una persona que le dije, no, acá ando con un dolor de cabeza, ¿no tendrás una aspirina? Y él creyente, no, a mí no. A mí nada de eso, porque Dios sana, porque Dios... Amén por su fe, pero no ese es el camino que tenemos que tomar. Que nadie cuestione tu fe si tienes que tomarte una pastilla. Que nadie cuestione tu fe si tienes que ir al médico o hacerte unos análisis. Nadie cuestione tu fe si tienes que pasar por un proceso de medicina, de restauración. Que hoy en día nos encontramos, permítame decirlo a veces, con un evangelio medio distorsionado. La ciencia es de Dios. Los médicos son de Dios y a los jóvenes que hay aquí, estudien esas carreras, son maravillosas. Son carreras que nunca te vas a quedar sin trabajo. Es una carrera maravillosa esa, la de la medicina. Ahora, la correcta intervención de la ciencia y la medicina, donde yo no lo dejo a la suerte. Yo cuando voy a un médico, cuando voy a un doctor, yo lo coloco en las manos de Dios. No lo dejo a la suerte. Señor, dale sabiduría al doctor. A cada persona que va a tocarme, me va a atender, que sean personas que tú las autorizaste. Dale conocimiento y sabiduría a la enfermera, al doctor. Recuerde que ellos pasan, son seres humanos y pasan sus cosas y por ahí pueden estar desenfocados, pasando por problemas familiares, problemas en el hogar, cumplen su función profesional, pero a veces traen todas esas cargas donde tú no lo dejas a la suerte, tú lo colocas en las manos del Señor y le dices, Señor, que este médico que me va a atender, dale la sabiduría. Señor, que no me atienda alguien que esté desenfocado en otra cosa o me atienda mal. Todo lo coloco en tus santas y poderosas manos. Entonces tú vas preparando el ambiente, la atmósfera, vamos a decir, todo lo estás preparando en oración. No lo dejas al tuntún y a la suerte. Le pides a Dios que vaya abriendo puertas. Filipenses 4, capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí te deja ver que en ese proceso descansa en Dios. Colócalo en las manos de Dios. Coloca a esos enfermeros, esos doctores que te van a atender, ese lugar donde vas a ir, en las manos de Dios. Por nada estés afanoso. Descansa en Dios. Dios va a tomar el control de toda esa situación. Repito, no lo dejes a la suerte. Claro que cuando uno está ir a una emergencia o le duele y está afectado, como que está medio desenfocado. Por eso, en el día de adversidad, considera, reflexiona. Colócalo esa situación en las manos del Señor. Dios va a tomar el control de todo eso. Y descansas en Dios de que el médico que te va a atender, la enfermera, es una persona autorizada por Dios. Tantas malas praxis, tantos errores de los médicos, tantas operaciones incorrectas que se hicieron, donde nosotros no tenemos que descuidarnos de eso en el mundo espiritual. Si bien es un conocimiento que quizás no tenemos acceso porque es de la medicina, mucho no entiendo, pero sí en el mundo espiritual intervengo y le digo, Señor, interviene en esta situación. Dirige las manos de los médicos, de los doctores, dale esa sabiduría. Amén. Tiene que estar atento a eso. Y el cuerpo es un todo. La palabra en Tesalonicense dice, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y dónde interviene la medicina y la ciencia? La parte corporal, el cuerpo. Esa es la parte donde actúa. La medicina no tiene la capacidad de ir al alma y al espíritu. Va a actuar en la repercusión, en los frutos, en las consecuencias. Porque ves que una mujer tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. La consecuencia manifestada físicamente es que la mujer andaba encorvada, pero tenía una raíz espiritual. Había una raíz espiritual que repercutía en el cuerpo. Y la ciencia actúa en el cuerpo. Es ahí. Muy bien por la medicina, muy bien por la terapia, muy bien por los doctores, muy bien, pero tienen esa capacidad de llegar a esa área solamente. Donde aquí quiero destacar el segundo punto, si me puedes ayudar con el segundo punto multimedia, donde ahí compete nuestra responsabilidad. Bien por la ciencia, bien por la medicina, pero el cuerpo es una maquinaria maravillosa. Mire lo que le digo, el cuerpo es una maquinaria maravillosa creada por el Creador, valga la redundancia. Es una maquinaria que te quedas sorprendido. Solo Dios para crear un cuerpo así. ¿Y cómo funciona? Es maravilloso. El cuerpo tiene la capacidad, escucha esto, de autosanarse. ¿Cómo? ¿Sí? El cuerpo tiene la capacidad de autosanarse. Cuando una persona se cae y se corta, ¿qué comienza en la persona? Un proceso de curación. Solo. Claro, si uno lo ayuda, se pone un desinfectante. ¿Qué comienza? Un proceso de restauración. Mira lo que bonito del cuerpo. Tiene esa capacidad de autosanarse. Se cortó, se lastimó, se salió, le hizo una lastimadura. Comienza a pasar el tiempo y el cuerpo comienza a autosanarse. ¿Qué comienza? Con una costra. Comienza más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que desaparece. Mira la capacidad que tiene el cuerpo de autocurarse, de autosanarse. Y eso también sucede adentro tuyo. No es solamente afuera. Eso también sucede adentro de tu cuerpo. La autocuración, la autosanación, que Dios, el Creador, dio eso al cuerpo. De sanarse. Y es ahí donde viene nuestra propia responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Por qué? Porque para el proceso de autorrecuperación, de sanidad del cuerpo, sanarse a sí mismo, compete una responsabilidad nuestra.
¿Cómo me alimento? ¿Qué como? ¿Cuáles son mis hábitos alimenticios? Pastor, yo le doy al chicharrón la Coca-Cola. Tomo un café y le echo 8 cucharadas de azúcar. Como harina todo el día, pasta. No sé lo que es un vegetal, no lo he visto, ni en la televisión, pero yo como, trago en la mañana un McDonald's, a la noche, como a las 11 de la noche y me acuesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un daño terrible a mi cuerpo. Total, de algo hay que morirse. Pésimo. ¿Por qué? Porque no tengo una responsabilidad de mi cuerpo que el Señor lo cataloga como el templo del Espíritu Santo. Es un habitáculo de Dios, donde Dios te trajo con un propósito y necesita tu cuerpo para cumplir un propósito en esta tierra. Y necesita tu cuerpo. Dios quiere hacer algo a través tuyo. Y tu alimentación tiene que fortalecer ese sistema inmunológico que va a provocar la recuperación, la sanidad. Y aquí hablo temas delicados. ¿Por qué? Porque también vamos otra vez, así como ponemos en oración cuando se habla de ir a un médico o a un hospital, también tengo que poner en oración esto, los hábitos, porque los hábitos cuesta cambiarlos. Pastor, me alimenté culturalmente, comemos maíz, tortillas, chicharrón, culturalmente, esto es cultural. Lo hacemos, claro, lo hacemos porque yo nací en esa cultura. Bueno, déjame decirle que ahí tenemos que ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque hay cambios de hábitos que los tienes que cambiar. Es imperativo, porque el cuerpo está sufriendo las consecuencias, producto de la mala alimentación y producto de hábitos que tenemos de años, tenemos que colocarlo. Señor, ayúdame en estos hábitos incorrectos alimenticios. Ayúdame a tener hábitos correctos para cuidar el templo del Espíritu Santo. Y también ahí hablo de los vicios. Es difícil salir de un vicio cuando se está por mucho tiempo, pero el vicio va a tener repercusión en la salud, aunque te lo quieran vender como algo saludable, como algo recreativo, como lo que sea, va a tener repercusión tarde o temprano, donde el cuerpo es afectado. Y ahí, repito, viene nuestra responsabilidad para cuidar nuestro cuerpo. Le voy a mostrar, era un video, pero lamentablemente no se pudo bajar. Quiero que me vayas pasando la secuencia de las fotos y mira esto. Es que el Señor es maravilloso. Esto se llama fagocitosis bacteriana. ¿Ve eso grandote? Eso es un glóbulo blanco. Páralo ahí. Páralo ahí. No, la próxima. ¿Ven ahí está. Eso oscurito que está ahí, eso es una bacteria. Y esto es un glóbulo blanco. Hay otro más que se llama células T, que se le dice células asesinas, que buscan los agentes externos que entraron al cuerpo para devorarlo y consumirlo. Ahora vuelve a la secuencia otra vez de fotos. Ok, la va persiguiendo. Ahí, ya. Ahí llegó y ahí se la come. Eso se llama la función de los glóbulos blancos, de las células T, las células asesinas, donde se alimentan de esos agentes externos que quieren hacer daño al cuerpo. Mire que la creación de Dios es maravillosa, perfecta, donde Dios permite eso adentro nuestro, donde agentes que hay adentro nuestro nos defienden. Y hay agentes externos que entran que nos quieren hacer daño. Pero ¿cuál es el problema? El problema radica en la mala alimentación, que en vez de alimentar los glóbulos, las células que nos defienden, la mala alimentación alimenta a la bacteria. Y el 70-80% de las enfermedades son producidas por bacterias. ¿Y sabe lo que va dejando esa bacteria? Va dejando huevitos. Y va contaminando el cuerpo y se van alojando en distintos órganos. Mire lo que es.
y los órganos se van poniendo más pesados. ¿Por qué? Porque comienzan a tener todos esos huevitos de la bacteria. Y comienza a perder la frecuencia que tiene que llevar el cuerpo, porque aún el cuerpo tiene una frecuencia. Corazón, boom, 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 boom. Y los órganos trabajan en base a eso. Cuando un órgano está pesado por bacterias, por huevo de bacteria, comienza a funcionar en otra frecuencia, más pesado. Y ahí comienzan a venir los problemas de salud. Dile a la persona que está al lado, míralo, dile, te tienes que desparasitar. Te tienes que desparasitar. ¿En serio? Haga un protocolo de desparasitación. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestro cuerpo que producto de la mala alimentación, tarde que temprano van a provocar un daño. Bendito Dios por los ayunos. Y aproveche y haga un ayuno doble. ¿Cuál es el ayuno doble? Tiempo, exactamente, espiritual, enfocado en Dios, y aproveche para que el cuerpo haga la autofagia, se llama. Al no recibir alimento, el cuerpo se va a alimentar de sí mismo. Y el cuerpo se va a alimentar de aquello que le causa daño, bacterias, virus. El mismo cuerpo lo va a ir desechando. Me miran así. Voy bien, diga, pastor, va bien. Va bien, va bien, va muy bien. Amén. Ajá. El mismo cuerpo lo va desechando. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo un ayuno, no estás recibiendo comida, no estás recibiendo alimento. Entonces el propio cuerpo comienza a buscar en alimentarse. ¿Por qué se cree que la gente de antes duraba tanto? Porque no comía al otro día. Tenía obligado que hacer un ayuno. ¿Por qué? Porque dependían de la caza, de la pesca, de los vegetales que cumplieran su proceso para poder, cosecharlo y comer. Y a veces que pasaban 2 o 3 días que no comían. Y no es como ahora que vamos al supermercado. Tengo ganas de comer un frappé lleno de azúcar, lleno de cafeína, y voy y me meto en cualquier lugar donde puedo comer. Antes no era así. Antes tenían que dedicar el tiempo para cazar, para que cumpliera la función, el periodo para cosechar, para poder alimentarse. Entonces estaban obligados, sí o sí, a hacer ayuno. Gente que caminaba, gente que no comía todos los días, y por eso ves que vivían, tenía 300 años. Claro, tenían unos hábitos súper saludables. Y hoy día, ¿nos estamos edificando? Dale un fuerte aplauso al Señor, bendito sea. Y cuando llevamos al pediatra, a una de mis hijas, de nuestras hijas con mi esposa, me llamó la atención lo que dijo el doctor, que me llamó tanto la atención que le dijo, tú eres tu mejor médico. ¿Por qué? Porque tú tienes que llevar un diario de lo que comes. Y lo que come te hace mal, no lo comas. Es así de sencillo. Comiste algo que te hizo mal, ya sabes que tu cuerpo eso no lo tolera. Ya, la otra vez mi esposa se hizo unas lentejas. Una lenteja con unos chorizos colorados. Dame. Y después lo llené al plato, lo lleno. Y después le dije, dame otro plato más, otro. No sabe lo que era 4 horas después. Me mató. 3 doritos después. Yo digo, ¿quién me manda a comer 2 platos de lenteja? Ajá. Y ahora, tú eres tu propio médico. Yo ya sé que me hace daño. Aunque me encanta la lenteja, el guiso de lenteja. Pero me hace daño. Ya tengo que ir. Ya, yo soy mi propio médico. Santiago, capítulo 1, verso 5. Si me puedes ayudar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundante y sin reproche
le será dada. Pídele sabiduría a Dios para alimentarte. Señor, dame sabiduría para tener buenos hábitos, alimentarse. Y no estamos en un tiempo de ignorancia. Hoy puedes acceder a las redes sociales donde puedes ver personas que hacen protocolos de salud, médicos confiables, donde te van a ayudar a alimentarse. No, pastor, yo uso las redes sociales. ¿Para qué? Para ver cómo bailan en TikTok. Usa las redes sociales para edificarte. Ahí vas a ver cómo puedes cambiar tus hábitos alimenticios, cosas que tienes que hacer para que tu cuerpo repercuta en tu cuerpo y vivas esa vida abundante que el Señor ha prometido. Entonces hablamos bien por el trabajo de la medicina, bien por nuestra responsabilidad en cuidarnos. Pastor, yo como chicharrones, pero yo los chicharrones oro y le digo, Señor, sácale el colesterol, sácale los triglicéridos. Es una responsabilidad de nosotros. Muy bien por la medicina, muy bien por la ciencia, muy bien por nuestra responsabilidad, pero si Dios no interviene, si en esta ecuación dejamos fuera a Dios, será un vacío, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos dejando la fuente de nuestra sanidad afuera de la ecuación. La correcta intervención del Señor. La enfermedad no la trae Dios. No la trae Dios. La enfermedad es producto de malos hábitos alimenticios, emociones atrapadas. Tus órganos guardan emociones y la palabra lo dice. Decía un profeta, cuando veía, me acordaba cuando sitiaban la ciudad. ¿Me escucha lo que decía el profeta? Me acordaba cuando sitiaron la ciudad, palpitaciones venían a mi corazón y tenía dolor en las entrañas. Solo se acordaba cuando la ciudad fue sitiada, vivió la experiencia de una guerra, todo eso, y decía, me acuerdo de eso y mi corazón palpita. Me acuerdo de eso y mis entrañas son afectadas. Los órganos guardan recuerdo. Guardan recuerdo de chiquitos. Si viste pelear a papá y mamá y sufriste un abuso, no es solo emocional. El órgano guarda esos recuerdos. Y déjeme decirle algo. Muchas veces eso se transfiere, no solo lo espiritual. ¿Por qué? Porque el bebé nace de una parte de la mamá. Y se pasan células. Se transfieren. Y esas emociones se pueden transferir. Por eso es importante una sanidad emocional. Por eso es importante manifestar las emociones. ¿Tiene ganas de llorar? Llore. Nunca cuestionando a Dios, nunca desde la desesperanza. Sí, para liberar la emoción. ¿Tiene ganas de llorar? Llore. Entonces, la enfermedad no la trae Dios, producto de malos hábitos alimenticios, de emociones atrapadas, de genética. Lamentablemente de genética, como le estoy diciendo, algo se transfirió. Y como vimos, espiritual. Hay muchas enfermedades que son producto de espiritual. Y el Señor aprovecha, escuche esto no pestañee acá. Atento, no se pierda esto que le voy a decir. El Señor aprovecha la enfermedad para hablarnos. Aprovecha esa situación para hablarnos. Job 33, vamos a ver 14, 15 y después 19 al 30. Job 33. Atento acá. No pestañee, no respire, míreme a mí. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. ¿Cómo habla Dios? Pero el hombre no entiende. Después me voy a enfocar en esta prédica, porque estando ahí salió la otra. Por sueño. Dios habla por sueño, ¿eh? En visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Te está diciendo Dios que hay una forma que quiere hablar contigo y dice a través de sueño. No me voy a enfocar en eso. Después es una prédica que ya la tengo cocinada. Ok. 19. De una o dos formas habla Dios. También sobre su cama, cuando es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Mire, te está diciendo que en ese momento Dios lo aprovecha
para hablarte. Que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma comida suave. Seguimos, son varios versículos. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Note la situación que está pasando en la salud. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Seguimos. Si tuviese cerca de él, escucha acá, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, y eso estoy cumpliendo esa función ahora, que la cumple eternamente el Señor Jesús, que se aparezca un elocuente mediador para decirle, muchacho, no es por allá, es por este camino. Este es el camino que te va a llevar a la sanidad. Si tuvieres cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención en el nombre del Señor Jesús, bendito sea. Escuche lo que va a pasar. Su carne será más tierna que la de un niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará. Y verás su faz. ¿Sabes lo que significa? Verás sus días con júbilo. Verás su final con júbilo. Verás su faz con júbilo. Dice, y restaurará al hombre su justicia. Seguimos. Él mirará sobre los hombres al que dijere. Esto tienes que decir. ¿Estás enfermo? Esto tienes que decir. Eso dije yo en eso que atravesaba. Porque uno a veces vive en piloto automático y decía David, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que estoy haciendo mal y ni siquiera me doy cuenta, pero están teniendo una consecuencia en mi salud. Él mira a los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. No lo cambies, vuelve para atrás. Si él dijere, pequé y pervertí lo recto, ahí tienes la sanidad, desde la parte almática y espiritual. Está pasando muy bien por el doctor, muy bien por tu cuidado personal, pero es ahí donde doblas rodillas y le das la intervención a Dios, que dice que Él está mirando para el que diga pequé y pervertí lo recto. Señoras y señores, y cada uno sabe las cosas que estamos haciendo mal. Donde tú vas a Dios a provocar esa verdadera sanidad y restauración y tú le dices, pequé y pervertí lo recto, Señor. Me aparté de ti. Y esto está teniendo sus consecuencias. 28. Dios redimirá su alma. 28. No, ¿dónde estábamos? Para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Mira cómo comienza la restauración. Ahora sí, el que sigue. He aquí, todas estas cosas hace Dios. Acá te tengo que dar la noticia. 2 y 3 veces con el hombre. ¿Por qué lo tiene que hacer 2 y 3 veces? Porque muchas veces vivimos en piloto automático. Y lamentablemente esa situación Dios no aprovecha para decir, hey, vas por mal camino, enderézate. Y dice, Dios, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. Escuche, ¿para qué? Para traerle sufrimiento, para que vaya al fin de sus días, para que sea una vida en sufrimiento, para apartar su alma del sepulcro, para iluminarlo con la luz de los vivientes. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. A ver si alcanzo a terminar. Quiero que te lleves eso. Ahí está la sanidad. Cuando hay un genuino arrepentimiento de volver a Dios. Porque cada vez que ves una sanidad,
no es un solo milagro, ves un proceso de restauración. En la historia bíblica, tú ves el milagro, pero estás viendo además un proceso de restauración. Ustedes conocen la historia de Naamán, si no, lo puedes buscar. Naamán, un jefe del ejército, orgulloso, arrogante, egocéntrico, todo, y cayó con lepra. ¿Hubo un milagro? Sí, pero el Señor lo tuvo que hacer pasar por un proceso. Él iba al profeta porque le dice la sierva, si mi señor fuera y buscara el profeta, le provocaría sanidad. Y va con ese orgullo a buscar sanidad. Va a salir el profeta, va a mirar a los cielos, van a caer rayos, estrellas, todo el mundo. Yo le llevo ofrenda y va a ser un milagro. Y toda la gente maravillada en el milagro que Dios hizo en mi vida. Y el profeta ni salió ni a recibirlo. Que se vaya y se zambulla en el Jordán, un río sucio, mugroso, ahí 7 veces. ¿Por qué? Porque la enfermedad, ¿cuál era? Repercutía en la salud física, estaba leproso, pero la enfermedad estaba en el alma, en el espíritu, donde Dios lo necesitaba que se arrodillara y sacar ese orgullo, esa arrogancia, ese ego. Estaba manifestado físicamente, sí, pero tenía que hacer un proceso de sanidad del Señor. En los 10 leprosos se presentaron al Señor, una enfermedad incurable. ¿Hubo sanidad? Sí hubo. ¿Hubo milagro? Sí, pero el Señor hace el milagro, pero a través de un proceso. ¿Qué le dice? Vayan y preséntense a los sacerdotes, porque la ley, la palabra de Dios decía que cuando uno estaba leproso se tenía que presentar ante una autoridad espiritual. Se presentan ante el Señor, bendito Dios, la autoridad espiritual, pero el Señor los hace caminar sobre la palabra. ¿Sabes por qué ha venido esta enfermedad? Ha repercutido en la salud. Pero ¿sabes por qué ha venido? Porque hay desobediencia. Y los tengo que hacer caminar sobre la palabra. Y dice que cuando le hicieron caso a Jesús y comenzaron a caminar sobre esa palabra, comenzó a venir la sanidad. ¿Hubo un milagro? Sí, pero hubo un proceso. La mujer que tocó el manto del Señor Jesús, el manto, que es lo que dice el borde, ¿qué es lo que era el borde? Ahí estaba tallada, ahí estaba escrita la palabra en el borde. Dice, y la mujer tocó el borde del manto. ¿Hubo un milagro? Sí. ¿Repercutía en la salud una acción que ella tenía? ¿Cuál era la acción que ella tenía en el mundo espiritual? Estaba alejada de la palabra. Por eso dice, y tocó el borde del manto. Significa que en el mundo espiritual vuelvo a la palabra, vuelvo a la obediencia. Estaba repercutiendo. Mateo 15, 21 al 25. Saliendo Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Note que está hablando de una enfermedad y un espíritu. Enfermedad y espíritu. Pero el Señor va a la raíz. Quiero que veas. Seguimos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino, ahí está, ahí se produjo la sanidad. Se postró ante él. ¿Sabes por qué? Hubo un milagro, sí, pero ¿sabes lo que había en el mundo espiritual? Había irreverencia. Señor, sáname, como una obligación. Sana a mi hija. Siguió caminando el Señor. La llevó a una reverencia. Se tuvo que apostrar, arrodillarse y le dijo, Señor, socórreme. Hay tanta irreverencia hoy en día a la palabra, a un ministerio, a pastores. Tanta irreverencia a lo de Dios que tiene repercusión en la salud. Tanta irreverencia que tiene repercusión en enfermedades. ¿Cómo, pastor? Números 12. Verso 1 y 2. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado
porque él había tomado mujer cusita. Comenzaron a hablar. 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? No lo oyó Moisés, no lo oyó la gente. ¿Quién lo oyó? Lo oyó Jehová, lo oyó Dios. Lo oyó Dios. 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Saben lo que es que Dios se vaya? ¿Saben lo que es en la vida de una persona que diga, y Dios se fue? Que se vaya del hogar, de la salud. ¿Producto de qué? De hablar de autoridades. La repercusión que tiene de hablar de una autoridad espiritual, de un pastor, de una pastora, de un ministerio, de burlarse. Estamos ante una irreverencia tan grande que la gente habla. Si supiera la repercusión que tiene en la salud de eso. Que cuando Miriam dijo, Señor, sáname, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Ve a Moisés que ore por ti. De aquel que has hablado, de aquel que le has dado mal testimonio, bueno, ve a él que él orará por ti. Yo aquí no me meto. Y hay enfermedades que son producto de eso. Marcos 5, vamos a leer 22, 23, 35. Jairo, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, luego que lo vio, se postró a sus pies. Muy bien, excelente acción. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Seguimos leyendo. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, atento acá, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Ya, se acabó. La hija murió. Pero Jesús, luego que lo oyó, lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Seguimos. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y se lamentaban mucho. Seguimos. Y entrando dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Qué pasó? Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los que estaban con él, entró donde estaba la niña y ustedes saben el milagro. Jairo necesitando una sanidad. ¿A dónde lo lleva Dios? Quiero que estés atento a esto. ¿Sabes dónde lo lleva? Tu circuito íntimo. Tu circuito íntimo es el incorrecto. Porque cuando ibas camino al milagro, tu circuito dice, vinieron de la casa de él y le dijeron, no moleste más al maestro. Se murió. Cuando el Señor Jesús llega y dice, la niña duerme, dice que se burlaban. Entonces los hace entrar. Tú, papá y mamá, vengan para acá. ¿Qué tengo que sanar en la vida de Jairo? Que hay repercusión en una enfermedad. Pero ¿sabe dónde está el daño? ¿Dónde está la raíz de su problema? En el circuito íntimo. Hay gente con la que no te tienes que juntar. Porque mata la fe. Está teniendo repercusión en la salud, en el hogar. Y el Señor sana el circuito íntimo de Jairo. Salmo 41, 3 y 4, ya estamos terminando. Jehová, este es el salmo de sanidad. Cuando yo estaba con esa bacteria, Señor, por favor, salmo de sanidad. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. ¿Sabe cuál es la raíz hebrea de esta palabra mullirá? Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor y restaurará su intimidad en su enfermedad. Escucha lo que le dice la raíz hebrea. En ese lecho de dolor, yo voy a restaurar la intimidad conmigo. En esa enfermedad. Quizás estabas viviendo en piloto automático, quizás estabas haciendo cosas incorrectas. Yo te llevo a esto
para restaurar la intimidad conmigo. Aprovecho. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Note que no le está diciendo sana mi cuerpo, sáname de esta enfermedad, porque contra ti he pecado. El salmista va a la raíz. Podría haberle dicho, sáname de esta enfermedad, pero va a la raíz, sana mi alma, porque la situación está en mi alma. ¿Repercute en una enfermedad? Sí, pero yo te estoy pidiendo sanidad. Lo primero que te pido, que sanes mi alma. Salmo 30, verso 9, los invito a ponerse de pie. También pidiendo sanidad, y note lo que dice aquí. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda al sepulcro? Note el salmista hablando con Dios y le está diciendo, ¿qué provecho hay que yo me muera? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Sabes lo que le está dejando saber? ¿Para qué quiero ser sano? Quiero ser sano para seguirte adorando y quiero ser sano para servirte, para que otros te conozcan, para que otros, ¿quién va a anunciar? Un muerto no te puede anunciar. Quiero seguir viviendo. No le dice, Señor, sáname y patitas, ¿para qué te quiero? Le dice, sáname para anunciar tu verdad. Y ahí donde dale un fuerte aplauso. Bendito sea el Señor. ¿Me puedes poner? Lo tenías, disculpe. ¿Me puedes poner? Y ayúdame con un instrumental, por favor. Que sean do, re, mi, fa, sol, la, si. No. Job 33, 19, 14. Vamos a poner que 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. ¿Viste que a veces te habla por sueño el Señor? De eso vamos a hablar después. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre su lecho. Quiero que te lleves esto. 19. También sobre su cama, ¿eh? Cuando vienen esos momentos de enfermedad, Dios habla ahí. Castigado con dolor fuerte por todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. O sea, no está ni comiendo la persona. Y su alma, la comida suave. Sigue. Su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos que antes no veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Seguimos. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciare al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, Dios tuvo de ti misericordia, Dios tuvo de mí misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Seguimos. Que su carne será más tierna que la de un niño. Escuche lo que estoy hablando, palabra de Dios para tu vida. Tu carne será más tierna que la de un niño. Volverás a los días de tu juventud. Orarás a Dios y Él te amará y verás el fin de tus días con júbilo. Restaurará al hombre su justicia. Seguimos. 20. Él mira a los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida verá luz. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Levanta las manos al cielo. Cierra los ojos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias porque aun cuando vamos a un médico, a un hospital, tú diriges los médicos, los doctores. Tú diriges la ciencia, mi Señor, para comenzar nuestra sanidad. Señor, danos sabiduría para cuidarnos, mi Señor, para alimentarnos bien, para dejar vicios, para tener buenos hábitos alimenticios y vivir esa vida abundante que tú has prometido para nosotros. Y sobre todas las cosas, mi Señor, interviene tú. Interviene tú trayendo sanidad. Señor, te pido por aquellos corazones, yo te pido que clames a Dios y dile, Señor, pervertí lo recto,
me alejé de ti, mi Señor. Dice que Dios te mirará y te va a restaurar cuando sinceramente dices eso. Dile: Señor, me alejé, pervertí lo recto. Señor, vuelvo a ti y tú traes esa sanidad. Señor, declaro esa palabra, que verán sus días con júbilo, que su carne, sus órganos se restauran al orden divino, que tu sangre preciosa hace una transfusión ahora en todos nuestros cuerpos, que tu sangre preciosa corra por nuestras venas, que cada órgano, cada hueso de nuestro sistema inmunológico se alinee al orden de Dios, un orden sano y libre de enfermedad. Envío palabra. La palabra de Dios dice que el Señor te saciará de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila, que pondrá palabras de bien. Habla bien a tu cuerpo. Dile: Señor, gracias porque mi cuerpo está sano. Habla, libre de enfermedad, libre de dolencia, libre de todo malestar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo de enfermedad, de dolencia, todo espíritu inmundo que quiso entrar para traer aflicción, enfermedad. En el poderoso nombre de Jesús sea reprendido, sea reprendido. Y la salud del Señor te abrace, te restaure, largura de días. Hablo palabra de Dios. Llegarás en buena vejez, llenos de días, así como llegó Abraham, así como llegaron tus profetas saludables, mi Señor, por esa sanidad que fue ganada en la cruz del Calvario. Se establece sobre cada persona que está aquí, por los que me ven, por los que verán esta prédica. Señor, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor.